Minutos. Señor presidente, señores honorables senadores, yo voy a usar mucho menos de los 10 minutos. Quiero en primer término agradecerle al señor presidente realmente el sentido democrático y de enorme respeto con que ha conducido la sesión. Pienso que es de destacarse que es, según nos lo contaba el mismo secretario general de la Comisión, el debate que más ha concitado participación en los últimos bastantes años. Y hablo en mi condición de vocero de esta iniciativa de referendo. Y yo creo que en esa condición es preciso aclararles a algunos senadores algunas cosas. Primero, se habla del referendo de la senadora Vivian Morales. Eso no es cierto. Si fuera el referendo de la senadora Vivian Morales, pues no estaríamos debatiéndolo, porque cuando se llega aquí es sobre el previo cumplimiento de una serie de requisitos constitucionales casi que impracticables. Es decir, yo hablo aquí en nombre de 2.300.000 colombianos y colombianas que venimos a presentar una iniciativa popular de ley. Es decir, no vengo aquí a nombre de una ideología. Yo he sido parlamentario. Yo compartí este parlamento con mi querido amigo el doctor Roy, tanto en la Cámara, después tal vez en el Senado nos encontramos. Yo entiendo el parlamento, ¿no es cierto? Y por eso les convoco en primer término a hacer conciencia de que no estamos abordando un proyecto de ley cualquiera. Estamos abordando un proyecto de ley que tiene que ver con la genética del sentido democrático y constitucional de nuestro país. Quienes tenemos aquí ya cierta edad y ejercimos algún protagonismo en la época de la Constitución del 91, de la Constituyente del 91, recuerdo que el gran mecanismo de legitimación de la presentación de la Constitución del 91 ante el país se soportaba básicamente sobre tres cosas: la herramienta de la tutela, el fin del estado de sitio que había azotado al país a lo largo de muchos años, y el surgimiento de la soberanía popular a través de los mecanismos de participación ciudadana. Después de los titulares y del jolgorio, vino la reglamentación de dichos mecanismos que la han convertido en casi imposibles, hasta el punto que me disculpan los señores senadores que nos controvierten, pero están hablando de un fantasma. Están montando el fantasma de la persecución de las mayorías a las minorías en Colombia si no han permitido el ejercicio siquiera de los mecanismos de participación. Mi estimado amigo el senador Benedetti dice: es que ese sentido atávico de las mayorías por acabar con las minorías, y recurre a Hitler. Y tiene que recurrir a la historia de los blancos persiguiendo a los negros en Estados Unidos. Mire, yo quiero que me cuenten de un ejercicio del matoneo de las mayorías colombianas a las minorías en Colombia. La lucha por la democracia en Colombia ha sido exactamente al revés. A que siempre unas minorías se imponen sobre unas mayorías, pero además, discúlpenme señores, la historia de la democracia es la historia de las mayorías luchando sus derechos contra una minoría cortesana, contra un rey. La democracia que ustedes hoy reivindican como defensa nació al contrario de lo que ustedes plantean. ¿Cuál matoneo? Si la lucha en Colombia por la paz, querido Roy, ha sido la lucha por la democracia. Yo no entiendo, y te lo digo, yo no vengo a nombre de ningún partido, yo no puedo ejercer derechos electorales. Pero te pido, Roy, en aras de la reflexión,
que te hagas la siguiente reflexión. Tú eres corredactor del acuerdo final que está sometido por la paz para que el pueblo de Colombia decida el 2 de octubre. Este acuerdo del cual eres corredactor dice que la democracia participativa es el fundamento de la paz. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final. La construcción de la paz requiere, además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público y en particular de la implementación del presente acuerdo. Roy, yo quiero preguntarte, frente a esos acuerdos que tú en buena medida lideras, si yo le tengo que responder a los 2.300.000 colombianos que firmaron esta iniciativa, que ese proyecto de iniciativa y de participación ciudadana que tú en este momento defiendes ante el país, solamente es posible cuando tú estés de acuerdo con lo que se supone se debe someter a consideración. Es que me parece que es demasiado delicado, a la luz de la democracia, lo que estás planteando, porque me parece que hay una contradicción genética en tu condición de líder de un proyecto del cual eres corredactor y la controversia frente a un referendo. Yo te hago una pregunta: ¿cuál es en este momento en el escenario nacional, aparte del plebiscito promovido por el gobierno nacional y las FARC y los partidos políticos, un solo mecanismo de participación ciudadana por iniciativa ciudadana? Yo hago una pregunta: ¿hay que ser gobierno o hay que ser guerrillero? Y yo soy un exguerrillero, para poder tener la iniciativa ciudadana y vivir a cabalidad el sentido de la soberanía popular inscrita en nuestra Constitución. Es que a mí me disculpan, señores senadores, en mi condición de representante de 2,5 millones, de 2.300.000 ciudadanos, sí hay una contradicción aquí profunda en la concepción de democracia. A mí quiero leer, cuando era parlamentario nunca lo pude leer, y hoy en mi condición de ciudadano tampoco. ¿Dónde dice la Constitución política? ¿Cuál es el artículo de la Constitución política que define la democracia colombiana como la democracia de las minorías? Armando, no es cierto lo que afirmas en tu intervención, que la Corte está para dirimir conflictos. No, señor. La Corte Constitucional está para guardar la Constitución. El principio de igualdad, querida Angélica, ¿dónde se viola? Estamos solicitando que el pueblo asuma en sus manos la decisión sobre una política pública, que es la política de la adopción. La adopción es una institución definida como un mecanismo de protección para defender los derechos, sí, de los niños a acceder a una familia, y de ninguna manera constituye derecho. Si la adopción no es un derecho, y mucho menos un derecho fundamental, ¿qué derecho estamos violando? Pero además, perdón un minutico, dice la honorable senadora Claudia López, es que esto no solamente discrimina a las parejas homosexuales, sino a los solteros y a los viudos. Todo lo contrario. Si el proyecto, Roy, contemplara exclusivamente el tema de las parejas del mismo sexo,
sería discriminatorio. Cuando se dejan por fuera 18 millones... ¿Cuántos minutos adicionales considera, Carlos Alonso, usted como vocero de este comité promotor para terminar la intervención? Le sugiero una cosa, señor presidente. Sonido para el promotor del referendo constitucional. Son muchos los temas, obviamente, ¿no es cierto? Yo sé que no sería posible, en ese momento hay un quórum muy precario. Yo le sugiero, señor presidente, que sigamos adelantando el debate cuando estén todos los miembros, entre otras cosas, porque a propósito de las características de la iniciativa popular, se requerirían de 10 votos positivos, es decir, no se requeriría de una mayoría del quórum decisorio, sino que se requiere de una mayoría especial. Por lo tanto, este debate se los pido a nombre de estos 2.300.000 colombianos que estoy hablando, se adelante cuando estemos todos, en la enorme responsabilidad que yo sé que existe en esta comisión. Porque además sí es cierto, y con esto quiero terminar, nos estamos jugando aquí el tema del concepto general de sociedad y de Estado frente a los niños, Roy. El tema de la familia, además, desde que te escuché en el debate de la plenaria, pienso que lo tomaste desde el punto de vista más correcto. Es un debate de una enorme incidencia desde la cultura. Ese es un excelente balcón para mirar el tema. Pero fundamentalmente también es un tema de las concepciones de democracia. Es decir, yo les sugiero que en la continuación del debate, la senadora López, la querida representante Angélica, Roy, Armando, Alfredo, todos, por favor, tráiganos donde dice la Constitución Nacional que se priorizan la democracia de minorías, en últimas por una razón, porque hasta donde yo entiendo, lo que existe en Colombia es una soberanía popular. Por lo tanto, esta no es una democracia ni de mayorías ni de minorías, ni tampoco de mayorías y minorías. Es una democracia de pueblo, al interior del cual siempre en sus controversias se configuran dialécticamente mayorías y minorías. Por eso yo escuché en un debate a la doctora Claudia López cuando nos decía, sus mayorías, no, esas no tienen dueño. Hay momentos en que las mayorías van de un lado para otro, pero creer, es decir, es una falsa discusión política y constitucional. Yo le sugiero entonces, señor presidente, continuar con el debate cuando haya más presencia en la comisión.